Mucho antes de que millones de europeos cruzaran el Atlántico, mucho antes de los barcos repletos de inmigrantes, Argentina ya estaba unida a España. Pero no como destino, sino como parte de algo mucho más grande, un imperio. Desde el siglo XVI, el territorio que hoy conocemos como Argentina formaba parte del dominio español en América. No existía como nación, no había identidad argentina, había colonias, y dentro de ellas una estructura clara, funcionarios enviados desde España, comerciantes peninsulares y una sociedad jerárquica donde el poder venía del otro lado del océano. El mundo colonial rioplatense no era un espacio aislado, sino parte de una red imperial que conectaba a América con Europa. Una red donde todo giraba en torno a España. En 1776, la corona española tomó una decisión estratégica: crear el Virreinato del Río de la Plata. Con capital en Buenos Aires, este nuevo territorio no solo reorganizaba el poder, sino que convertía a la región en un punto clave del comercio imperial. A partir de ese momento, Buenos Aires dejó de ser una ciudad marginal, una conexión directa entre América del Sur y España, y con esa transformación llegaron más españoles, no como inmigrantes en busca de oportunidades, sino como parte del sistema, funcionarios, militares, comerciantes, hombres que no venían a empezar de cero, sino a sostener el orden de un imperio. El comercio entre España y el Río de la Plata no era solo económico, también se formaban familias, contactos, alianzas. Un comerciante en Buenos Aires dependía de otro en Cádiz. Un envío de mercancías implicaba confianza, vínculos, relaciones que cruzaban el océano. Estas redes serían fundamentales más adelante, porque cuando la gran inmigración comenzara, esas conexiones ya existían. No serían desconocidos llegando a una tierra extraña. Serían parte de una red que llevaba generaciones formándose. Pero la conexión no era solo económica, era cultural. Idioma, religión, costumbres. Todo lo que definía la vida cotidiana en el Río de la Plata tenía raíces españolas. Incluso después de la independencia, esa herencia no desapareció. Las nuevas naciones americanas no rompieron completamente con España. Y así, cuando millones de españoles comenzaron a llegar en el siglo XIX, no estaban entrando en un mundo desconocido. Estaban regresando a una tierra que, en muchos sentidos, ya les pertenecía culturalmente. Argentina no era un punto de partida vacío. Era el resultado de siglos de conexión, una conexión que haría que la inmigración no fuera solo un movimiento de personas, sino la continuación de una historia mucho más antigua. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, algo comenzó a cambiar en Argentina. Miles de personas empezaron a llegar desde Europa, y entre ellas, los españoles ocuparon un lugar central. Entre 1860 y 1930, más de 2 millones de españoles cruzaron el Atlántico y se establecieron en Argentina, convirtiéndola en uno de los principales destinos de la emigración española a nivel mundial. Los censos reflejan con claridad esta transformación. Hacia fines del siglo XIX, la presencia española ya era visible, pero para 1914 su número se había multiplicado de forma extraordinaria. Eran una parte fundamental de la sociedad. Y es precisamente en ese momento cuando aparece una de las imágenes más reveladoras de este proceso. El Censo Nacional de 1914 mostró una realidad difícil de dimensionar. En ciudades como Buenos Aires, cerca de 1/3 de la población era extranjera. Nunca antes ni después, Argentina alcanzaría un nivel tan alto de población inmigrante en relación con sus habitantes. Sin embargo, los españoles no estaban solos. Junto a ellos, otra gran corriente migratoria llegaba desde Italia, incluso en mayor número. Por cierto, hice un vídeo sobre la inmigración italiana y de distintas naciones europeas.
Te invito a verlos al finalizar este video. Esta convivencia entre dos comunidades masivas dio lugar a una sociedad moldeada por múltiples influencias europeas que, lejos de permanecer separadas, comenzaron a mezclarse y redefinirse en un nuevo contexto. En pocas décadas, Argentina pasó de ser un país escasamente poblado a convertirse en una de las naciones con mayor proporción de inmigrantes del mundo. Cuando se habla de inmigración española en Argentina, muchas veces se la presenta como si se tratara de un solo grupo, una identidad uniforme, una cultura que cruzó el océano sin cambios. Pero la realidad era muy distinta. Los españoles que llegaron no eran un bloque homogéneo. Venían de regiones muy diferentes entre sí, con historias, costumbres, lenguas y formas de vida propias. En cierto sentido, no existía una única identidad española, sino múltiples identidades que convivían bajo un mismo origen. La mayoría provenía de Galicia, una región del noroeste de España marcada por la vida rural, la emigración constante y una fuerte cultura campesina. Los gallegos fueron, por lejos, el grupo más numeroso, al punto de que en Argentina su presencia terminó definiendo la percepción general de lo que significaba ser español. Pero junto a ellos llegaron también asturianos, muchos vinculados a trabajos duros como la minería o actividades industriales, acostumbrados a condiciones exigentes. Desde el País Vasco arribaron inmigrantes con una fuerte tradición campesina y una identidad cultural muy marcada, incluso con una lengua propia muy distinta, el euskera. Y desde Cataluña, una de las regiones más industrializadas de España, llegaron hombres y mujeres con experiencia en comercio, manufactura y organización urbana. Si deseas, puedo realizar un vídeo en específico de los inmigrantes vascos y gallegos profundizando el tema. Házmelo saber en los comentarios. Cada uno de estos grupos traía consigo su propia manera de entender el trabajo, la familia y la vida en comunidad. En el nuevo contexto, esas diferencias empezaron a diluirse. Frente a una sociedad distinta, lejos de su tierra, comenzaron a ser vistos y a verse a sí mismos como parte de un mismo grupo. Fue entonces cuando surgió un fenómeno cultural muy particular, el término gallego. En España, un gallego era alguien de Galicia, pero en Argentina la palabra adquirió un nuevo significado. Con el tiempo, comenzó a utilizarse para referirse a cualquier español, sin importar su región de origen. Este cambio refleja el peso demográfico de los gallegos, pero también un proceso más profundo: la simplificación de identidades diversas en una sola categoría dentro de la sociedad receptora. Al mismo tiempo, y casi en paralelo a este proceso, muchos inmigrantes comenzaron a organizarse en asociaciones regionales. Surgieron centros gallegos, asturianos, vascos y catalanes, espacios donde podían mantener vivas sus tradiciones, su lengua y sus vínculos culturales. Estas instituciones no solo ofrecían ayuda mutua en un contexto muchas veces difícil, sino que también funcionaban como puntos de encuentro donde la identidad original no se perdía, sino que se reforzaba. Centros que siguen funcionando hoy en día. La emigración española hacia Argentina no puede explicarse con una sola causa, ni siquiera con la pobreza. Fue el resultado de un desequilibrio estructural más profundo que afectaba a España en el siglo XIX. En muchas regiones, especialmente en el norte, el problema no era solo la escasez de recursos, sino la forma en que estaba organizada la sociedad. El sistema agrario, basado en pequeñas parcelas fragmentadas, impedía acumular riqueza y limitaba cualquier posibilidad real de crecimiento. A esto se sumaba una industrialización débil y concentrada en pocas zonas, lo que dejaba a gran parte de la población sin alternativas económicas.
Pero incluso eso no explica por completo la salida masiva. Los estudios más recientes muestran que la decisión de emigrar era, en realidad, multidimensional. A los factores económicos se sumaban otros elementos igual de importantes: presiones sociales, expectativas familiares y, sobre todo, la existencia de redes migratorias que ya conectaban España con América. Y junto a todo esto, existía otro motor menos visible pero igual de poderoso: el ejemplo, el relato del indiano, el emigrante que regresaba con dinero o éxito, circulaba por pueblos y familias, generando una idea concreta de movilidad social posible. No era solo necesidad, era también imitación, aspiración, expectativa. Emigrar no empezaba al llegar a América. Empezaba mucho antes, en el momento de subir al barco. El cruce del Atlántico era una experiencia larga, incierta y, para la mayoría, profundamente precaria. Los inmigrantes viajaban en tercera clase, en espacios reducidos, mal ventilados y diseñados para transportar la mayor cantidad de personas al menor costo posible. No era un viaje pensado para la comodidad, sino para la rentabilidad de las compañías navieras. Las condiciones sanitarias eran limitadas y el hacinamiento favorecía la propagación de enfermedades. Epidemias como el cólera o infecciones respiratorias podían extenderse con rapidez en alta mar. La alimentación, básica y muchas veces insuficiente, agravaba el desgaste físico durante semanas de travesía. Pero más allá de las condiciones materiales, el viaje implicaba una ruptura profunda. Para muchos, ese momento marcaba una despedida definitiva. No todos sabían si volverían a ver a sus familias, ni si el destino al que se dirigían cumpliría las promesas que habían escuchado. Cartas de la época reflejan esa incertidumbre. Relatos de esperanza, pero también de miedo, de duda y de pérdida. Y finalmente, después de semanas en el mar, aparecía el puerto de Buenos Aires. La llegada no era el final del viaje, sino el comienzo de otra etapa igual de incierta. El desembarco implicaba controles, registros y, en muchos casos, el paso por el hotel de inmigrantes, donde se organizaba la distribución inicial de los recién llegados. Ese primer contacto con la ciudad era, para muchos, abrumador. Un entorno desconocido, un ritmo distinto, una sociedad en la que todavía no tenían lugar. Durante décadas, la llegada de inmigrantes había sido constante, casi natural, como si formara parte del propio funcionamiento del país. Pero ese flujo comenzó a detenerse de forma abrupta a partir de la década de 1930. El punto de quiebre fue la crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión. El colapso del comercio internacional golpeó directamente a Argentina, cuya economía dependía del modelo agroexportador. La caída de las exportaciones, el aumento del desempleo y la inestabilidad general redujeron drásticamente la capacidad del país para absorber nuevos inmigrantes. Sin embargo, el proceso no terminó de inmediato. Después de la Guerra Civil Española y durante la posguerra, se produjo una última ola migratoria. España atravesaba una situación económica y social muy difícil, lo que volvió a empujar a miles a emigrar. Pero esta vez el contexto era distinto. Argentina ya no era el mismo país que había recibido a millones. Las oportunidades eran más limitadas y la integración más compleja. Aunque muchos lograron establecerse, esta etapa no tuvo ni la magnitud ni el impacto de las anteriores. Fue, más bien, el cierre de un ciclo. La Argentina no puede entenderse sin España, pero tampoco puede explicarse solo a partir de ella. Lo que hoy llamamos identidad argentina es, en realidad, el resultado de una fusión profunda
entre lo heredado y lo transformado. Y en ese proceso, el legado español ocupa un lugar central. La lengua es el primer gran pilar de esa herencia. El español no solo se impuso como idioma dominante desde la época colonial, sino que se convirtió en el vehículo de construcción cultural, política y social del país. Sin embargo, el castellano que se habla en Argentina no es una simple copia del peninsular. Se mezcló con lenguas como el italiano de los inmigrantes y con modismos propios del Río de la Plata, dando origen a un acento único, reconocible en todo el mundo. En la vida cotidiana, la influencia española también se hace visible en la cultura y la gastronomía. Muchas de las costumbres actuales tienen raíces hispánicas. A nivel culinario, la influencia de los españoles introdujo ingredientes, técnicas y hábitos, platos como las empanadas, el uso del trigo, el vino o ciertas formas de preparar carnes. Con el tiempo, esa combinación dio lugar a una cocina propia, profundamente argentina, pero imposible de separar de su raíz española. Durante siglos, los españoles ocuparon roles clave en el comercio, la administración y la vida urbana. Incluso después de la independencia, la inmigración española continuó siendo un factor decisivo en la formación de la sociedad argentina. Pero quizás el legado más importante es menos visible. Está en la forma de pensar el país, en sus instituciones, en su cultura política, en su manera de entender la familia, la autoridad y la comunidad. España dejó una estructura, pero Argentina la reformuló, la adaptó a su territorio, a sus conflictos. Una gran parte de esa inmigración se concentró en ciudades como Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba o Mar del Plata. Allí encontraron su lugar en el comercio minorista, los almacenes, bares, hoteles y oficios urbanos. El gallego se volvió una figura típica del comercio barrial. Ese entramado cotidiano fue clave. No solo abastecía a la población, sino que generaba redes de crédito, empleo y movilidad social. En paralelo, los españoles desarrollaron una red institucional muy sólida. Desde 1852, con la creación de la Sala Española de Comercio y luego con la Asociación Española de Socorros Mutuos, comenzaron a organizarse para cubrir necesidades básicas: salud, asistencia económica, seguros, educación. Con el tiempo aparecieron hospitales, bancos como el Banco Español del Río de la Plata, fundado en 1870, centros culturales y asociaciones regionales como el Centro Gallego o el Laurac Bat. Estas instituciones no solo ayudaban a los recién llegados, sino que también mantenían vivas las identidades de origen y facilitaban la integración. Hoy, más de 20 millones de argentinos descienden de españoles. ¿Y vos? ¿Cuáles son tus ancestros? Te leo en los comentarios.